Bien, mis amigos, bienvenidos a esta video enseñanza sobre la misericordia de Dios y lleva como subtítulo Reconociendo los procesos y requisitos a través del Salmo 51. Y vamos a guiarnos entre la misericordia de Dios y la falsa misericordia en la que a veces nos encontramos inmersos. Vamos directamente a lo que es el contenido de esta video enseñanza. A través del Salmo 51 reconoceremos cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Este Salmo 51 lo he dividido en cuatro bloques y estos cuatro bloques manifiestan las etapas que atravesamos para recibir esa misericordia de Dios, que siempre es un don que se nos da de manera gratuita por el infinito amor de Dios. Veremos también lo que es la falsa misericordia. Entonces haremos un contraste entre lo que aprendimos del Salmo 51 y la misericordia de Dios y los procesos y las etapas, y ahí descubriremos la falsa misericordia. Y al exponer la falsa misericordia, pues trataremos de observar la normalización en esta falsa misericordia, de tal manera que a muchos de los poquitos que vean este video les va a molestar que yo señale estos elementos como falsa misericordia. Y obviamente esto debe de tener alguna explicación, ¿no? Este fenómeno popular de la falsa misericordia. Muy poco se ha hablado, pero si quieren obtener más referencias sobre la falsa misericordia, pueden ir donde Fray Nelson, Padre Santiago Martín, y hay buenos teólogos de renombre y sacerdotes de renombre que han hablado sobre esto. Esto no es un tema nuevo. Pero vamos directamente a lo que nos interesa, que es la misericordia de Dios. En este primer bloque del Salmo 51, estoy tomando los versículos del 3 al 7, en donde se presentan y se exponen los primeros pasos o requisitos para pasar por el proceso de tener o acercarnos a la misericordia de Dios. Sí, sí, gente, hay un proceso para acercarse a la misericordia de Dios, para poder recibirla. Y el primero que nos expone este Salmo 51, que es el Salmo de predilección por muchos misereres de la misericordia, es el quebrantamiento de espíritu que conlleva un arrepentimiento y petición de perdón, donde se reconoce que su vida de pecado ha expulsado a Dios, no que Dios se ha alejado así porque sí. En este primer bloque tenemos el verso 3, dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mis rebeliones, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado, pues yo mi falta bien la conozco y mi pecado siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproches en el juicio de tus labios. Como vemos aquí en este primer bloque, estamos ante una petición de piedad del salmista. El salmista pide piedad por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu gran compasión. O sea, el salmista reconoce que Dios es un Dios bondadoso, de gran corazón. Y a la misma vez el salmista ha reconocido que ha sido rebelde contra Dios, reconoce la misericordia y le pide que borre sus rebeliones. En otras traducciones dice, borra mi falta, borra mi culpa. Todo esto conlleva lo mismo, ¿no? Es una ruptura que se ha encontrado esa persona, ese salmista, por medio de su rebeldía, por su pecado, ¿no? Luego pasa al próximo verso, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Él está consciente de que su alma está sucia, y quien la ha ensuciado precisamente es ese pecado que quiere que le purifique, porque si se lo purifica quedará limpia. Se acerca a Dios, al corazón mismo de Dios, para que le purifique de ese pecado, para que su alma quede limpia. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí.
para que este salmista llegue a tener conciencia de sus pecados y de sus faltas, y llegue a tener este tipo de conciencia, tuvo que haber pasado por un quebrantamiento de espíritu. Y continúa en el verso 6, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso tú, en tu sentencia, eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Él acepta su paga. Él acepta que por su rebeldía y por su vida de pecado está lejos de la presencia de Dios, está lejos de la gracia de Dios. Así que vemos en este primer bloque de este salmo tan espectacular un quebrantamiento de espíritu, un arrepentimiento, una petición de perdón, un salmista que reconoce, ser humano que reconoce que la experiencia que ha tenido de pecado ha expulsado a Dios de su vida. Y termina diciendo en este bloque, tú ves que en maldad he sido formado, malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ahí el salmista comienza a decir, mira, ten misericordia porque malo me hicieron. Muchos grandes místicos, no uno ni dos, muchos grandes místicos han reconocido que en la concepción de un ser humano, obviamente hombre y mujer, las emociones que tenían esos seres humanos, el estado en que se encontraban de gracia o desgracia, si se encontraban bajo sustancia, todo eso influye en la concepción de una criatura sobre cómo esa criatura va a ser, cómo será su conducta, su comportamiento, los genes, todo eso. Todas esas emociones que el padre y la madre, con la cual el padre y la madre hicieron esa criatura, todo eso lo absorbe esa nueva criatura. Dice el salmista, tú ves que en maldad he sido formado. Hay una aproximación interesante ahí, ¿no? En el segundo bloque de este Salmo 51, que va desde el verso 8 hasta el 14, el salmista reconoció su culpa y su vida de rebeldía en el bloque anterior y comienza a pasar por el segundo proceso. El segundo proceso, el salmista reconoce el amor de Dios más a fondo, porque ya lo reconoció en el primero. Por reconocerlo es que se acerca con sus pecados y con su mancha y con su suciedad. Y le pide a Dios la transformación del ser interior. Ya en el primer bloque le pidió que limpiara su alma. Pero el proceso de atravesar la misericordia de Dios no se conforma simplemente con limpiarte del pecado. El Señor es un Dios que transforma, que cambia vidas. Y el salmista lo sabe bien. Por eso desea la conversión verdadera, para que en él se produzca lo que en muchos arrepentidos no pasan. El proceso de arrepentimiento a veces se queda a medio camino, o el salmista lo quiere atravesar completo y le pide que se produzca gozo, paz y alegría. Veamos. Verso 8. Mas tú quieres rectitud de corazón, amas la verdad en lo íntimo del ser, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Ya el salmista sabe que el Dios que a él le clama, Dios quiere que seamos rectos de corazón, porque Dios ama la verdad. Una verdad que hoy en día es altamente atacada por medio del relativismo, por medio de las ambigüedades. Pues Dios ama la verdad y el salmista reconoce que en secreto Dios le enseña lo que es sabio. El ser humano en lo secreto, en lo oculto de la oración, en el silencio de la oración, el Señor, Dios, le da sabiduría a ese ser humano. Por esta misma sabiduría es que el salmista ha podido esbozar los 7 versos anteriores. Continúa, rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz
que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Interesante, porque nuevamente le recarga que le lave, que le limpie. Este es el segundo verso que reclama esa limpieza. Y haz que sienta otra vez. Por lo tanto, el salmista ya ha tenido una relación con Dios, ya ha sentido el júbilo, el gozo, ya ha sentido la alegría. Entonces, él quiere volver a sentir eso. Por eso dice, aparta tu semblante de mis faltas, no mires más mis faltas, no mires mi culpa, borra en mí todo rastro de malicia, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. Volvemos otra vez al corazón puro, ¿no? Tenemos aquí que el Señor ama la verdad, que el Señor ama a los puros de corazón. Por eso el salmista le pide ese corazón puro por medio de renovar en mi interior un firme espíritu. Y ahí es donde se produce la renovación del ser interior. Un ser interior con un corazón puro, firme, que ama la verdad, que siente júbilo y gozo y está listo para seguir pasando los próximos procesos. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo. Interesante cómo el salmista puede interpretar que ese corazón puro, esa renovación del ser interior, ese gozo, ese júbilo, tiene un enlace directo con el Espíritu Santo. Otra de las características en la cual carecemos, o se carecen muchos cristianos hoy en día, que pasan por un proceso tal vez de arrepentimiento, pero en el proceso de conversión se quedan a medio camino, no atraviesan este proceso del cual estamos hablando, ¿no? En este caso, segundo bloque, el Espíritu Santo. Vuélvame la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Para cerrar. Entonces, esto nos lleva al tercer bloque, que es quien atraviesa el proceso de ser restaurado por la misericordia de Dios, sigue hacia adelante. O sea, el que ya atravesó ese primer proceso de arrepentimiento y pide esa restauración, debe de pasar el segundo proceso, que es la renovación del ser interior a través del Espíritu Santo, como lo vimos en el bloque anterior. Y el que recibe esa renovación del ser interior a través del Espíritu Santo, que siente gozo, júbilo, alegría, que es lo que yo propongo en uno de mis libros, pues esa persona quiere seguir adelante, quiere continuar una misión que Dios le ha dado. Ya le queda más claro esa misión y la quiere continuar. Entonces, en este caso el salmista desea continuar la misión que Dios ha entregado y esa misma misión se ha rechazado debido a la opción del pecado que obtuvo. Le pide a Dios una nueva oportunidad y le muestra el deseo profundo de servirle. Mira cómo cambiamos y cómo transiciona este salmo. Interesante, ¿no? Verso 15. Mostraré tus caminos a los que pecan, y a ti se volverán los descarriados. Aquí comienza el salmista a negociar. O sea, yo tengo un espíritu renovado, tú me renuevas, tú dame el gozo, tú dame el Espíritu Santo, que yo voy a enseñarle el camino tuyo a los que están descarriados. Y tú vas a ver cómo se vuelven hacia ti. Ya empiezan una serie de negociación. Es un deseo profundo que sale del interior de la persona cuando atravesamos nuevamente el proceso. Verso 16. Líbrame, oh Dios, de mi deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Líbrame de estos acechadores que me están buscando para matarme. Libérame de esta situación. Libérame de este peligro. Libérame de esta enfermedad. Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua tu justicia, y yo hablaré a través de ti, y yo declararé que tú eres el que me salvas y que tienes el poder, que tú eres el Dios de misericordia.
O sea, volvemos otra vez a una negociación. Libérame de esto y yo voy a evangelizar, echaré hacia adelante, tiraré las redes a ragua, remaré mar adentro. Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza. Pero también necesito de tu ayuda, dice el salmista. Necesito que me abras mis labios, que yo estoy dispuesto a hacerlo. Abre mis labios, ya tengo tu Espíritu Santo, tengo el gozo, estoy restaurado. Libérame de todos mis enemigos, todos los acechadores. Libérame de la deuda que tengo de sangre y mi boca cantará tu alabanza. Es interesante cómo hemos llegado a este cuarto bloque a través de estos procesos. Este proceso continúa cuando la misericordia de Dios ya se manifestó en el corazón de quien se arrepintió y humilló y ya reconoce que hay una voluntad de parte de Dios, pues sabiéndose perdonado y renovado, se reconoce la voluntad de Dios como lo explica Romanos 12:2, que es lo bueno, pero no se queda en lo bueno, sino que hay que hacer lo agradable y buscar la perfección en eso. Entonces el salmista está consciente de eso, está consciente de la implicación que eso conlleva, que conlleva seguir, perseguir y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se conforma con simplemente decir, abre mi boca, abre mi lengua y mi boca y cantaré tu alabanza y proclamaré tu alabanza. No se trata solamente de eso, sino que es una voluntad que tiene que ver con toda la sociedad, como nos la explicará el salmista. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desprecias a un corazón contrito y humillado. Y volvemos a lo mismo, mi espíritu quebrantado ofreceré. El quebrantamiento del espíritu. Un corazón humillado, contrito, un corazón arrepentido. Eso el Señor no lo desprecia. Ahí está la llave para que emanen las fuentes de misericordia sobre una persona. El sacrificio y el pacto de la antigua alianza tan minucioso que se promulgó en el Levítico, Deuteronomio, Números, todo este sistema sacrificial que tenía su valor, no es más que un corazón que le pide a gritos al Señor que le perdone por su rebelión. Y esto el salmista lo sabe bien. Y estos sacrificios de la antigua alianza tenían que ver no solamente con la persona en particular, sino con todo el pueblo de Dios. Por eso el salmista, aquí acabando ya, incluye a Sion, a Jerusalén. Favorece a Sion en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Interesante, porque esto mismo que funciona para un ser humano, esto mismo de recibir y pasar por el proceso de la misericordia, también funciona para una ciudad, para el mundo entero. Entonces, te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces, ofrecerán novillos en tu altar. Entonces, todo esto que nosotros hacemos con espíritu de religiosidad va a ser agradable a ti, porque tiene un valor y aquí vemos cómo concluimos con ese valor. Pero tiene un valor siempre y en tanto, pues nosotros vayamos como criaturas ante el altar de Dios y no como dioses, ¿no? Entonces es interesante cómo pasamos un proceso para acercarnos y obtener la misericordia de Dios. No es algo como que bien sencillo, como bien light, eh, como se promulga o se promueve hoy en día. Y se cumple la palabra de Dios cuando en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Y qué mucha falta nos hace esto hoy en día?
porque obviamente la humillación nadie quiere pasar por ese proceso. Eso es algo muy fuera de lo común, se ve como débil, eh, mala conducta, ¿no? Hoy en día el relativismo dice que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, que todos estamos bien, que los procesos culturales son los que hacen que el ser humano sea de determinada manera. Eh, Toda esta confusión, ¿no? Innecesaria. En Hechos, capítulo 3, 19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. O sea, volvemos a lo mismo, para que sean borrados sus pecados, para acercarnos a la misericordia de Dios. No, el Señor es misericordioso, el Señor siempre perdona, el Señor es eternamente misericordioso. Pues claro que sí, imagínate, envió a su Hijo, pero dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Dicen abandonen su mala conducta, dicen que hay que humillarse y orar. No es así porque sí. Acabamos de ver un salmo que nos explica todos estos procesos y nos remata en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, esto no se equivoca. Esto no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos como seres humanos. Pero la palabra de Dios nunca se equivoca. En contraste, vamos a ver la falsa misericordia. Estos puntos, son 5 puntos de falsa misericordia y 2 puntos en contraste a la falsa misericordia, son del Monseñor Charles Chaput cuando era arzobispo de Filadelfia. Están recogidos de un artículo para el portal digital estadounidense First Thing en su edición de diciembre de 2015. Luego expondremos algunas premisas que son hoy como que muy populares, pero proceden de la falsa misericordia. Dice el Monseñor, irónicamente, una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa porque es falsa. O sea, rebajar el pecado, desdibujar el pecado porque hay que ser bondadoso, porque bendito, qué pena, que hay que ayudarlo, que mira, que bendito, él no tiene tal vez culpa, que él es débil, somos débiles, todos somos pecadores, déjalo así, no importa, que el Señor es misericordioso, dice el Monseñor, es una falsa misericordia. No es piadoso eso. ¿Por qué? Porque el bien supremo de la iglesia es la salvación de las almas. No es que el hombre no se sienta culpable, no es que el ser humano no se sienta atacado o que se sienta acogido. No, es la salvación de las almas. Y si los puntos sobre la salvación de las almas están claros y están expuestos, pues es deber. Y la persona tiene derecho de conocer. Un enfoque pastoral que hace caso omiso de la verdad por culpa de una desesperación pastoral mal disimulada y del deseo de acomodarse a los tiempos, hará que la fe disminuya y no que aumente. Esto es bien, pero que bien fácil de entender. Unas pastorales que son light, donde prefieren echar la verdad a un lado, la verdad bíblica, la verdad que se ha recogido en los evangelios y en las cartas, porque necesitamos ir a atraer personas, estamos desesperados para que se acerquen a las personas aquí a la iglesia y por eso entonces amoldamos el lenguaje del mundo, acomodamos a los tiempos, lo que va a hacer es que va a debilitar la fe de quienes ya están y es lo que estamos viendo. Él ya es esclavo con esta expresión. Dios nos regala el perdón, la redención y su misericordia, pero eso no nos concede el derecho a seguir pecando. La respuesta que pides es correspondiente a esa frase de vete, ve y no peques más. Y es súper claro, el Señor Jesús, para Él, el ser humano,
era sumamente importante y es sumamente importante. Pero se denota que esa importancia está arraigada a la salvación de esa alma. ¿Qué, qué es más difícil que le diga? Coge tu silla, levántate y vete, o tus pecados son perdonados. Que esté libre de pecados, que le tire la primera piedra. ¿Quién te culpa? Nadie. Vete y no peques más. Básicamente ese es el regalo, ¿no? Ese es el perdón de Dios, la redención. Es la reconciliación con Él a través de su misericordia, que es infinita. Pero la respuesta de nosotros que recibimos esa misericordia es correspondiente a las menciones evangélicas de ve y no peques más. El hecho de que muchas de las personas a las que se trate de ayudar sean gente decente, bien intencionada, la Iglesia no puede aprobar que los seres humanos que mantengan unos modelos de comportamientos que les separa de Dios y al mismo tiempo permanecer fiel a su propia misión. Esto está claro. Son gente bien intencionada, son gente decente, pero la Iglesia tiene que hablar claro, en su momento, con calma. No se lo va a tirar todo de cantazo y de repente. Para eso está la prudencia, la sabiduría, el discernimiento. Pero la misión no puede ser abortada, ¿no? Por un silencio. Lo opuesto a la misericordia sería decir, ven que Dios te quiere como tú eres. Y luego dar a entender que no necesitamos movernos, que no necesitamos acabar con nuestra actual alianza con el pecado y dirigirnos hacia la obediencia a la virtud divina que nos da la vida, a la ley de Jesucristo. O sea, la falsa misericordia sería decir, ven con nosotros, ven a la iglesia, que te amamos como tú eres, y tú sigues haciendo lo que estás haciendo. No hay ningún problema. Dios sabe, Dios ama a todo el mundo como Él es bueno, Él es misericordioso, no necesitamos hacer grandes cosas para acercarnos a Él. Así que ven, acércate a las fuentes de vida eterna. Sí, pero no le vamos a mostrar cómo el pecado acaba con nuestra vida y cómo acaba con la vida de otras personas, cómo el pecado acaba con la vida de gracia de nosotros los seres humanos. No le vamos a enseñar la virtud de la obediencia divina, de la ley de Jesucristo. A eso es lo que se refiere Monseñor, ¿no? En contraste, él dice, la verdadera misericordia vela por el bien supremo de la salvación de las almas. Acercarse a Dios con sinceridad lleva consigo el alejamiento del pecado y el error. Por eso dice, los cristianos somos enviados al mundo con la marca de la misericordia de la cruz impresa en nuestras vidas. Esta misericordia es la predicación de la buena noticia de salvación en Jesucristo, arrepentimiento y conversión. Esto no es una simple aceptación, sino algo más poderoso, redención. Es interesante que él mencione que esta misericordia es la predicación de la buena noticia de la salvación de Jesucristo, el Evangelio, que es arrepentimiento y conversión. O sea, él dice, esto está actualizado, esto es actual, ¿no? Por ahí es donde encontramos la redención. Entonces, ¿cómo se puede explicar el fenómeno popular de la falsa misericordia? Aquí es donde muchos posiblemente medianamente estén de acuerdo hasta ahora, y cuando yo exponga esto, es posible que muchos se molesten. Cuando se normaliza que el hombre no acepte la ofensa que se le hace a Dios con la maldad y el pecado, porque no sería una ofensa absoluta a Dios, sino que son conductas relativamente aceptables, si examinamos sus causas, se crea una falsa misericordia. Y esto es cuando se negocia con el pecado. No, pero es que somos débiles. No, somos débiles, por eso caemos, pero nos arrepentimos. No nos quedamos en la conducta, porque todos somos pecadores. La falsa misericordia es popular porque crea una promesa de salvación por la vía fácil.
al no superponer el quebrantamiento de espíritu por la vida del pecado. Silenciar la necesidad del arrepentimiento junto con el Dios que tiene poder de transformar las vidas. La conversión, creando una expectación falsa en las almas, se puede seguir en la vida de pecado, porque así Dios me quiere. ¿Okay? Esto es interesante porque aquí lo que dice es que no se habla del quebrantamiento de espíritu, ni no se pone como requisito para acercarse al Señor, para dejar la vida de pecado, se silencia, o sea, no se habla del arrepentimiento y que Dios tiene el poder de transformar las vidas y esa conversión. No se habla de eso. Entonces, al no hablarse de eso, pues se crea una expectativa falsa de una salvación fácil, porque así Dios me quiere, pues yo sigo como soy. ¿Viste que no le iba a gustar? Se piensa que la gente desea escuchar este tipo de evangelio que no critica ni ofende, que es el evangelio light. Y yo creo que no. Que la gente cuando escucha de personas que tienen, que ellos le dan, eh, no sé, jerarquía, poder, que ellos lo ven como líder, ¿no? Si lo digo yo no me van a creer, nadie me va a creer. Pero si lo dice el monseñor tal, ese sí. Y decimos lo mismo a lo mejor. Entonces, cuando lo dicen estas personas que tienen liderazgo, tienen poder, y comienzan a predicar el evangelio como es, obtienen muchos seguidores, tienen muchos seguidores. Pero se piensa que la gente no quiere escuchar eso, porque un árbol cae hace más ruido que un bosque entero que se levanta. Sabemos que la palabra de Dios es espada de doble filo y tiene que penetrar y herir al pecador para que cause arrepentimiento y ese arrepentimiento nos conduzca a la salvación. La misericordia de Dios es infinita, de eso no hay duda. Pero como vimos en el Salmo 51, hay procesos por los que debemos atravesar para tener el don excelso de la transformación del ser interior, que vimos que fue el quebrantamiento de espíritu, arrepentimiento y petición de perdón, que se reconoce el amor de Dios y se pide la transformación del ser interior, que se desea continuar esa misión que Dios nos ha entregado y se rechazó, fue rechazada esa misión debido a la opción por el pecado. Cuando la misericordia de Dios ya se manifestó en el corazón de quien se arrepintió y se humilló, entonces se reconoce la voluntad de Dios que es ir tras lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y así de sencillo. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice Isaías 5:20. Y aquí vemos el contraste, ¿no? Y estamos como en el tiempo de Juan el Bautista. Ahorita hablamos sobre la predicación de la buena nueva. El Monseñor nos habló, ¿no? Y esa prédica del Bautista sigue tan vigente como en el día que él la promulgó. Arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se acercaban al bautismo de arrepentimiento sin arrepentimiento, sino que para que la gente los viera en su bautismo y dijeran, wow, qué humildes son ellos que tienen el poder legislativo y el poder religioso y mira cómo se arrepienten y pasan por el mismo proceso. Juan el Bautista le salió atrás para adelante, generación de víboras. Si yo le digo eso o alguien le dice eso a alguien, un escándalo. Un líder religioso le dice eso a otros líderes religiosos, son un escándalo. No somos misericordiosos. Y las consecuencias que tuvo Juan el Bautista por predicar la verdad todavía continúan las mismas consecuencias. Lo único que de manera incruenta, sin sangre,
pero según cómo vamos, eso podría cambiar en poco tiempo. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces, predicar la verdad tiene sus consecuencias. Nada, gracias por llegar hasta el final de esta videoenseñanza. Las bondades del Señor no se han acabado, ni se han agotado sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y les recuerdo que pues, tengo 2 libros en Amazon. El primero, Sociedad Bastarda. Ese de Sociedad Bastarda, yo lo recomiendo altamente para personas que no tengan mucho acercamiento a lo que es la vida de oración, a lo que es Dios, ¿no? Así que se mantengan al margen. Pues esto le da unas causas filosóficas, científicas, basadas en el razonamiento, el orden, la belleza, para poder comenzar a abrirte a lo que es la vida de gracia, ¿no? Y el segundo, pues, ya es como un retiro personal, método eficaz para alcanzar la felicidad según el modelo San Pablo, y ya práctica de 30 días para ser fructífero el ser interior. Pueden seguirme en Facebook, YouTube, también estamos disponibles en Instagram y Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.